aquí me dice, en un puerto se controla diariamente la entrada de pesqueros según su tonelaje, resultando para un cierto día los siguientes datos. Ya, y se nos da esta tabla acá. Y se pide calcular el peso medio de los barcos que entran en el puerto diariamente, el cuartil 2 y decil 4, y el intervalo donde se encuentra el 60% de la distribución. ¿Ya? Aquí claramente lo que nos pide es la media aritmética, ¿no? Porque nos dice el peso medio de los barcos que entran en el puerto diariamente. Ya, entonces aquí, ¿qué teníamos que hacer? La frecuencia absoluta multiplicado por la marca de clase, ¿no es así? Entonces aquí la marca de clase va a ser 25, 0 más 25 dividido entre 2 es 12.5. 12.5. Veo que acá todo es 25, 25, 25. Entonces, ¿qué hago? Le voy a sumar 25, que es la amplitud de clase. Aquí va a ser 37.5, más 25 va a ser 62.5, más 25 va a ser 87.5, y más 25 va a ser 112.5. Tengo que multiplicar frecuencia absoluta por marca de clase. En todas las clases. Frecuencia absoluta por marca de clase. 5 por 12.5 es 62.5. 17 por 37.5, 637.5. 30 por 62.5, 1875. 25 por 87.5, 2187.5. Y 3 por 112.5, 337.5. Y tengo que sumar toda esa columna, ¿no? 62.5 más 637.5 más 1875 más 2187.5 más 337.5. Eso me da un total de 5100. ¿Ya? Además necesito la muestra, ¿no? Entonces voy a ir sumando 5 más 17, que va a ser 22, más 30 va a ser 52. Aquí va a ser 75 y 78. Entonces la muestra es 78. Voy a reemplazar acá la sumatoria de frecuencia absoluta por marca de clase, que es 5100, dividido la muestra, que es 78. Y nada más, ahí tendría la media aritmética, 5100 dividido 78. 65.38. O aproximadamente 65. Ya. Es muy parecido a lo que vimos. Bueno, no es muy parecido, es lo mismo lo que vimos en el anterior ejercicio, ¿ya? Solamente cambian los datos, pero la fórmula es la misma, la forma de resolverlo es la misma. Es bastante fácil, solo que es un poquito tedioso nada más el tema de multiplicar, de sumar. En eso hay que agarrarle práctica, porque a la hora del examen es un tiempo valioso que vamos a perder en esto si no tenemos práctica, ¿ya? Ahora, en el inciso B me pide calcular el cuartil 2. ¿Qué son los cuartiles? Vimos que la mediana era este valor que estaba en el centro, ¿no es así? El 50%. Ahora, los cuartiles lo que hace es dividir la distribución en 4 partes, ¿ya? Aquí 25 y 75%. La mediana lo dividía en 2 partes, ¿no? Un 50 y 50. Y ahora los cuartiles, este sería mi cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Ya? Los cuartiles dividen la distribución en 4 partes. 25%, 50%, 75%, y bueno, esto es el 100%, ¿no? Entonces,
Al igual que la mediana, el cuartil 1, por ejemplo, tiene dos formas de interpretarlo. Si ustedes hallan el cuartil 1, o sea, están hallando el punto del 25%, van a tener el 25% con los menores datos y van a tener un 75% con los datos mayores, 25 y 75. Si hallan el cuartil 2 también es igual a la mediana. Si les pide el centro de la distribución, pueden hallar o la mediana o el cuartil 2 o el decil 5 o el percentil 50. ¿Ya? Es lo mismo porque van a hallar el centro de la distribución. ¿Ya? Entonces la mediana, el 50, el cuartil 2 ya lo vimos porque es básicamente lo mismo que la mediana. ¿Ya? Es el 50% de los menores y el 50% de los mayores. Si hallan el cuartil 3, ¿qué están hallando? El 75% de los menores y el 25% de los mayores. ¿Ya? Y de esa forma se interpreta. Ya sea el cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3, tienen sus dos lados para interpretar, el de los menores y el de los mayores. ¿Ya? En este caso me pide el cuartil 2. Lo que primero que hago, al igual que la mediana, es la misma forma de aplicar la fórmula. Lo primero que hacía era hallar la clase mediana, ¿no? Así, entonces aquí voy a hallar la clase cuartil 2. Y es el número del cuartil. Entonces yo voy a reemplazar i por 2 porque me pide el cuartil 2. N, la muestra que es 78, y lo voy a dividir entre 4. Esa es la fórmula para hallar la clase cuartil. 39 me sale. Ya, entonces yo me voy con 39, al igual que en la mediana, a la frecuencia absoluta acumulada menor que, y me pregunto, ¿39 es menor o igual a 5? No. ¿39 es menor o igual a 22? No. ¿39 es menor o igual a 52? Sí. Entonces aquí está mi clase cuartil 2. Listo. Entonces ya tengo mi clase cuartil 2 y de ahí voy a sacar todos los datos. El límite inferior de mi clase cuartil 2 es 50. La frecuencia absoluta está acá, por si acaso es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta de mi clase cuartil 2 es 30. La frecuencia absoluta acumulada menor que, o sea, me voy a la frecuencia absoluta acumulada menor que, me voy a mi clase cuartil 2, que es esta de aquí, y voy a copiar la frecuencia absoluta acumulada menor que una clase anterior a la clase cuartil, o sea, 22. Y la amplitud de clase, que es de 50 a 75, pues 25, ¿no? Esa es la amplitud de clase. Y ya tengo todo para ver mi fórmula. Cuartil 2 va a ser igual límite inferior 50 más y por n dividido entre 4 era 39 menos la frecuencia absoluta acumulada menor que 22 dividido entre la frecuencia absoluta 30 por la amplitud de clase, que es 25. Eso introducimos en la calculadora. 39 menos 22 dividido 30. Y me queda un valor de 64.16. ¿Ya? Entonces cuartil 2 es aproximadamente 64. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Dijimos que el cuartil 2 era como la mediana, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que aquí en este punto del 50% tenemos 64. ¿Qué quiere decir? Que el 50% de los barcos con menor peso pesan como máximo 64 toneladas en este caso, ¿no? O entre 0 y 64 toneladas. Y el 50% de los barcos con mayor cantidad de peso o con mayor peso pesan como mínimo 64 toneladas. O entre 64 y 125 toneladas. ¿Ya? Importante eso de aclarar, como les dije en la descripción anterior, ¿no? Con menor cantidad de peso en este caso. O con mayor cantidad de peso, o con menor peso, o con mayor peso, como ustedes vean, pero tienen que especificar qué 50% están interpretando, si el de menor, el de los menores o el de los mayores. ¿Ya? Ahora, el decil 4. Los deciles lo que hacen es dividir la distribución en 10 partes. ¿Ya? Acá tenemos 5, a ver.
A ver, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ahí. Aquí sería acá sería 10%, 20%, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100, ¿ya? Decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8, decil 9, ¿ya? Entonces, aquí, aquí lo que se hace es lo mismo que en los cuartiles y en la mediana, ¿ya? Ustedes hallan un decil, cualquiera que fuese, y van a encontrar igual dos interpretaciones. Si hallan el decil 4, por ejemplo, van a tener el 40% de los menores datos y el 60% de los mayores datos. Si hallan el 30% de los menores datos y el 70% de los mayores datos. Y así, ¿no? Si hallaran el decil 70% de los menores datos y 30% de los mayores datos. Entonces, aquí me pide el decil número 4. La forma de calcular es la misma que el cuartil y la misma que la mediana. Voy a hallar mi clase de decil 4 como I es el número de decil, o sea, 4, por n, que es 78, dividido entre 10. ¿Cuánto me sale eso? 4 por 78 dividido entre 10. 31.2. Con eso yo me voy a la tabla y me voy a la frecuencia absoluta acumulada menor que 31.2 es menor a 5, no. Menor a 22, menor o igual a 22, no. Menor o igual a 52, sí. Entonces esta también va a ser mi clase de decil 4, ¿ya? Entonces límite inferior de mi clase de decil 4, 50. Frecuencia absoluta de mi clase de decil 4, 30. Frecuencia absoluta acumulada menor que de mi clase de decil 4, una clase anterior a la de decil 4, ¿no? O sea, me voy a la frecuencia absoluta acumulada menor que. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada menor que de mi clase de decil 4? 52. Voy a copiar una menos, que es 22. Y la amplitud de clase, que es 25. Simplemente voy a reemplazar decil 4 más el límite inferior, que es 50, más, paréntesis, acá me salió 31.2 menos 22 dividido la frecuencia absoluta, que es 30, y eso multiplicado por 25. Y me sale aquí decil 4, 57.66. O aproximadamente 58. ¿Qué quiere decir? Lo que yo hallé fue esto, ¿no? Aquí más o menos. Decil 4, encontré el 40%. ¿Ya? Aquí está el 0 y el 100%. ¿Qué quiere decir? Que el 40% de los barcos con menor peso tienen un peso de máximo 58 toneladas, ¿ya? O entre 0 y 58 toneladas. Y de acá, del 40 al 100, ¿cuánto me falta? 60, ¿no? Entonces, el 60% de los barcos con mayor peso tienen un peso de como mínimo 58 toneladas o entre 58 y 125 toneladas. No se olviden nunca de aclarar qué lado están interpretando, ¿ya? El 40% de los barcos con menor peso o el 60% de los barcos con mayor peso, ¿ya? Ahora acá me pide el intervalo donde se encuentra el 60% de la distribución. Aquí, ¿qué vamos a hacer?
Los percentiles lo que hacen es dividir básicamente la distribución. O sea, hay percentiles del 1 al 99, ¿ya? O sea, percentil 1, percentil 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 99. O sea que con los percentiles ustedes pueden calcular el 55%, el 49%, todo, ¿entienden? Dentro de los percentiles están los deciles, los cuartiles y la media, ¿no? Los percentiles abarcan todo, ¿ya? El percentil, por ejemplo, lo que les decía acá, ¿no? El 50 acá va a ser el percentil 50, ¿ya? El decil 5 también, la mediana, por ejemplo. Distintas formas de calcular el 50%. Este va a ser el percentil 75, este va a ser el percentil 25, lo que es el cuartil 1, el cuartil 3, el 25 y 75%, ¿ya? Entonces, los percentiles es como que abarcan todo. Y en este caso me lo pide para hallar el 60% de la distribución. Si yo tengo acá el 50%, acá el 100% y aquí el 0%, el 60% acá falta, chicos, el 60% central, ¿ya? Acá me comí al copiar esto, pero es el 60% central, por si acaso, ¿ya? ¿Qué quiere decir el 60% del centro? ¿Qué hago yo? Me voy al centro, que es el 50%, y le voy a restar la mitad de este 60. 50 menos 30 es 20, ¿no es así? Pongámoslo, no sé, por aquí, qué sé yo, 20. 50 más 30 es 80. Este es el 60% central, ¿ya? 60% central, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hallar yo? El 20 y el 80. Podría hallar con deciles o lo puedo hallar con percentiles. Ya en este caso lo voy a hacer con percentiles, ¿ya? Voy a hallar el percentil 20 y el percentil 80. Lo primero que hago, al igual que en estas fórmulas de acá, calcular la clase percentil, que va a ser igual, en este caso va a ser igual a 20 por 78 dividido entre 100. Esa es mi clase percentil 20. 20 por 78 dividido entre 100. Da 15.6. ¿Ya? Entonces, ahí va a ser 15.6, me voy a la frecuencia absoluta acumulada menor que. ¿Es menor o igual a 5? No. ¿Es menor o igual a 22? Sí. Entonces aquí va a estar el percentil 20. Esa es mi clase del percentil 20. Y de ahí voy a extraer los datos que necesito. El límite inferior de esa clase es 25. La frecuencia absoluta de esa clase es 17. La amplitud de esa clase es de 25 a 50, 25. Y finalmente la frecuencia absoluta acumulada menor que de una clase anterior a la clase percentil. Si me voy a la frecuencia absoluta acumulada menor que. En la clase percentil es de 12. Una anterior es 5. Entonces eso voy a copiar acá. Y finalmente solo reemplazo datos. Percentil 20 va a ser igual a 25 más, paréntesis, 15.6 menos 5 dividido entre 17 por 25. Y esto me va a dar un valor de me da 40.58. Ya, o sea que el percentil 20 lo vamos a poner aproximadamente 41. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el 20% de los barcos con menor peso pesan como máximo 41 toneladas y el 80% de los barcos con mayor peso pesan como mínimo 41 toneladas. ¿Ya? Eso si solo me pidieran el percentil 20, ¿no? Pero en este caso, como necesitamos el 60 central, vamos a calcular el percentil 80 también. 80 por 78 dividido entre 100. Esto para saber la clase del percentil 80. 80 por 78 dividido entre 100 me sale 62.4. Me voy a la frecuencia absoluta acumulada menor que. 62.4 es menor o igual a 5, no. ¿Es menor o igual a 22? No.
¿Es menor o igual a 52? No. ¿Es menor o igual a 75? Sí. Entonces esta es mi clase percentil 80. Y de ahí voy a sacar los datos, ¿no? Límite inferior de esa clase, 75. Frecuencia absoluta de esa clase, 25. Amplitud de esa clase, de 75 a 100 hay 25. Y la frecuencia absoluta acumulada menor que una clase menor. Me voy a mi clase percentil, a su frecuencia absoluta acumulada menor que es 75. Una menor va a ser 52. Entonces aquí 52. Y eso voy a reemplazar en mi fórmula. Va a ser aquí límite inferior 75 más 62.4 menos frecuencia absoluta acumulada menor que 52. Frecuencia absoluta es 25 por 25. 75 más 25 por esta fracción 62.4 menos 52 dividido 25 me queda 85.4. Entonces percentil 80 aproximadamente 85. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el percentil 80? Que el 80% de los barcos con menor cantidad de peso o con menor peso pesan como máximo 85 toneladas, ¿no? Acá 85 y acá 41. O el 20% de los barcos con mayor cantidad de peso pesan como mínimo 85 toneladas o entre 85 y 125 toneladas. ¿No? Pero en este caso lo calculamos los dos porque queríamos el 60% central de la distribución. ¿Ya? Entonces vamos a decir que el 60% central de la distribución de barco, en el 60% central de la distribución de barco, los barcos pesan entre 41 y 85 toneladas.